Bien, toquemos ahora el tema de trabajo y energía. Y vamos a empezar a desarrollar preguntas teóricas acerca de este tema, ¿ok? Más adelante desarrollaremos videos en los cuales vamos a explicar todo lo referente a teoría acerca de este tema. Pues bien, empecemos a desarrollar y responder la primera pregunta teórica. La primera pregunta me indica acá que la energía cinética es un tipo de energía que es función de la masa, la fuerza, la velocidad, la aceleración o el impulso. Pues bien, debemos conocer la ecuación matemática de la energía cinética. La energía cinética es igual a un medio masa por velocidad al cuadrado. Por lo tanto, la energía cinética está en función tanto de la masa como la velocidad. Por lo tanto, la respuesta se puede diferir o se puede disminuir entre la masa y la velocidad, ¿ok? Pero como la energía cinética es característica por el cambio de velocidad de un objeto, escogeríamos la velocidad. Por lo tanto, la respuesta en este caso es la velocidad como tal, ¿ok? ¿Qué pasa con la segunda pregunta? La segunda pregunta nos indica, o nos pregunta, bueno, ¿es posible que en un objeto no se realice trabajo y aún así pueda desplazarse? ¿Sí o no? Pues bien, para esto debemos conocer la ecuación general de trabajo, que es igual a fuerza por distancia multiplicado por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Estamos hablando del vector fuerza y el vector distancia como tal, ¿sí? Acá tengo un objeto en el cual se le aplican dos fuerzas de magnitudes iguales, pero de direcciones distintas, ¿ok? Y si vemos y desarrollamos el trabajo desarrollado por estas dos fuerzas, vemos que el trabajo desarrollado por esta fuerza es positiva, ¿no? Fuerza por distancia, obviamente el objeto se va a desplazar una cierta distancia, multiplicado por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. El ángulo entre estos dos vectores es 0 y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el trabajo desarrollado por esta fuerza simplemente es F multiplicado por D, de forma algebraica. ¿Qué pasa con una fuerza que va en sentido contrario al movimiento? El trabajo desarrollado por esta fuerza es F por D negativo, y el negativo viene por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Estamos hablando del vector distancia y el vector fuerza en este sentido, porque el ángulo entre estos dos vectores es de 180 grados, y coseno de 180 grados es menos 1. Y si desarrollamos el trabajo neto, ¿no?, del sistema, vemos que el trabajo neto o total es igual a 0 joules. En otras palabras, la suma de estos dos trabajos efectuados por estas dos fuerzas, ¿ok? Por lo tanto, el trabajo total es igual a 0 joules. Y obviamente desarrolla desplazamiento. Esto por la primera ley de Newton, ¿sí? Vemos que en ausencia, ¿no? Eso es lo que indica la primera ley de Newton, que en ausencia de fuerzas externas y cuando se ve desde un marco de referencia inercial, un objeto se mantiene o en reposo o tiene movimiento con velocidad constante. Por lo tanto, si la velocidad es constante, hay desplazamiento, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta en este caso es sí. ¿Qué pasa con la tercera pregunta? La tercera pregunta indica, cuando una partícula se lanza verticalmente hacia arriba y cae libremente, el trabajo realizado por la fuerza gravitacional es cero al llegar al mismo nivel, nula en todo instante, distinta de cero si aumenta la gravedad, es constante conforme pasa el tiempo o es mínimo cuando la velocidad es nula. Acá la respuesta es cero al llegar al mismo nivel, ¿sí? Indirectamente acá estamos hablando de la energía potencial gravitatoria, ¿ok? Que simplemente depende de un instante inicial y de un instante final. Ahora bien, si el instante inicial y el instante final es el mismo punto, o en este caso el mismo nivel, obviamente el trabajo desarrollado por esa fuerza, en este caso la fuerza gravitacional, es cero, ¿ok? Vayamos con la cuarta pregunta. La cuarta pregunta me indica, si tres fuerzas aplicadas a un cuerpo desarrollan un trabajo neto negativo, implica que el vector desplazamiento es máximo. No solo deben haber solo tres fuerzas, o no hay trabajo, o el trabajo es mínimo, o simplemente solo dos de las fuerzas realizan trabajo. Pues bien, acá la respuesta, en mi opinión,
es que no solo deben haber solo 3 fuerzas. ¿Por qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Me indica que el trabajo neto es negativo. ¿Qué pasa? Que el trabajo total desarrollado en el objeto o el sistema, en este caso el bloque, ¿sí?, desarrolla un trabajo negativo. Por lo tanto, la fuerza se encuentra en forma contraria al movimiento del bloque, ¿sí? Eso es lo que indica la ecuación matemática, ¿sí? Por lo tanto, hay una incoherencia acá. Si la fuerza neta aplicada al bloque en este caso es en este sentido, ¿por qué hay un desplazamiento en sentido contrario? ¿Sí? La única respuesta que puede haber es que hay una fuerza más, ¿no? En este sentido, que no conocemos o que se desconoce, en ese sentido a favor del vector desplazamiento. Por lo tanto, esta fuerza desarrolla el movimiento o es la causa del movimiento del bloque, en este caso, hacia la derecha. Por lo tanto, la respuesta en este caso es que no solo deben haber solo 3 fuerzas. ¿Ok? Eso en mi opinión. ¿Qué pasa con la última pregunta? Acá tengo la última pregunta y me indica o me pregunta que la energía se conserva si, inciso A, es un sistema aislado, los cuerpos se desplazan en línea recta, el coeficiente de rozamiento es distinta de cero, los cuerpos aceleran o se aplica fuerzas externas. La respuesta en este caso es que la energía se conserva si es un sistema aislado.